Y los viernes acá hablamos y son de película. Y para eso tenemos a la number one, no a Moria Kazan, sino en el plano, Casi. bueno, casi, porque Moria también Casi. es de la industria. Viju Encina, bienvenida, un poquito más pocket Más que pocket, Moria. es la versión pocket. La versión 1,55 m. Claro. Ah, ¿Cómo andas, Viju? bien, ¿ustedes? Bien. ¿Qué día bien. ayer, no? No pasó nada en el país ayer. No, Ay, la verdad que ¿Usted no. estuvo tomando algo en la semana? ¿Del CONICET, por ejemplo, no? Ah, digo, ¿qué es esa pregunta? Yo bebo alcohol de vez en cuando. Claro. Es más entretenido. Mientras tomo el CONICET. Mientras Tomo el CONICET Claro. y pasan cosas con la uva. ¿Qué día, no? Realmente lo digo. Para la cultura, sobre todo. No se habla tanto de que es un gasto, representa un gasto. Bueno, habría que empezar a hablar de que en realidad la cultura es un espacio de disputas, donde hay tensiones, donde hay construcciones simbólicas, pero que también hace inversiones. ¿Sí? Digo, es una industria, se habla de industria cultural. Las plataformas, los festivales generan un ingreso y no representan un gasto para el Estado. ¿No? Como me parece que tendríamos que empezar a dar de nuevo ese debate. Sí. ¿No sentís que es un poquito ir para atrás, dar ese debate en términos que tengo que justificar? Uno dijo ayer, pero ¿cuánto deja la cultura? Como diciendo, que además que deja, hijo de puta, no pasa por ahí el valor de lo cultural. No, y ayer también escuchaba a estos periodistas, ¿no? Que se encargaron también como de acompañar la difamación de esta gran artista llamada Lali Espósito, que ellos aclararon, no, bueno, hay que hacer una diferencia. Lali estuvo muy bien, pero el que estuvo mal es el gobernador que le dio plata. Bueno, ¿en qué lugar seguimos dejando a la cultura? Porque nos garpa, claro. ¿No? Y bueno, la corremos, pero estuvo mal porque le garpó. Y no tiene tantos seguidores el gobernador como Lali, sobre todo. Digo, Pero- ¿qué es ese apriete a los gobernadores nuevamente? ¿No? Me parece como... ¿Qué pasa si siguen apoyando desde los festivales nacionales, populares, a la cultura? Porque en definitiva es como pareciera que ese es el debate. Y es cierto que es como un retroceso, tenemos que volver a salir a aclarar Esta ciertas... discusión. Yo lo que siento, esto es algo súper personal, no soy una tirapostas para nada, es que hay mucha desinformación, hay mucho desconocimiento sobre cómo funciona el Estado, y me parece que estamos en un momento donde empieza a aparecer esa pregunta, y quienes trabajamos en el área de cultura o quienes estamos en el área de la educación pública, tenemos que recoger ese guante y generar realmente un espacio de debate. ¿Sí? Me parece que tenemos que volver a dar el debate, darle lugar a las expresiones populares, ser un poco refugio entre tanta resistencia, ¿no? Como, bueno, acobijemos y apuntalemos y hagámonos un poco cargo o abracemos ese debate nuevamente. Sí, totalmente. No está bien esto, pero quiero decirlo. Se señala a Lali, pero no se señala a la mujer del presidente o a la supuesta mujer que participa en festividades de diferentes... está bien, y que está eso. muy bien, claro, pero también, Es lo que a algunos corresponde. sí, a otros no, más allá de que es una pavada, genera un montón de dinero. Ya hay varios gobernadores que salieron a hablar y dicen, no, Aflojame, no encima está, que no me no queda está guita. bien, nos estás hundiendo. Sí, la verdad que sí, hay que... Falta información, faltan espacios, hay pocas ganas de escuchar, hay como mucho cansancio. Hay por mucho parte de... eso, hay mucho agotamiento y yo el otro día también lo decía en otro espacio, que digo, bueno, ellos tienen propuestas, no son las que nosotros compartimos, pero pensemos, el DNU y la ley Ómnibus son propuestas de desmantelamiento y de vender el país. Es una propuesta, no coincidimos, pero es una propuesta de Claro. fin. Y nosotros también tenemos que tener nuestro propio DNU. ¿No? Tener algo así de propositivo, de desafiante, de disruptivo, como el de ellos, ¿no? Incluso de atrevernos a determinados abordajes que se deben desprender, y por eso, bueno, la discusión, que entiendo que es lo que estamos haciendo acá, también junto con los y las oyentes, en términos de que la cultura dejemos de verla como un refugio y una trinchera de defensa, pasemos a verla como una lanza de ofensiva. Es decir, si nosotros seguimos creyendo que, bueno, nos vamos y nos refugiamos, que incluso hay programas que se llaman, ¿no? Y tiene que ver asociando la palabra refugio con cultura, y yo creo que no, que es todo lo contrario, por eso la atacan, antes de que se vuelva una ofensiva, o sea, nos ponen contra las cuerdas para que nosotros tengamos que estar con los brazos levantados recibiendo los bifes, pero si nosotros
nosotros pasamos a la ofensiva y hace un ratito hablábamos ¿Qué es de lo que hizo esto Dillon? desde otro lugar, por En el ejemplo, escenario. y lo que sucedió a finales de la dictadura, cuando empezaba a eclosionar la crisis del 2001, los que yo recuerdo, ¿no? Los movimientos culturales, los centros culturales barriales, los grandes festivales, mientras se revolvía la basura para morfar, o sea, era simultáneo. Era simultáneo, pero vos sentías que estabas en una ofensiva, culturalmente, porque venían y te prohibían los teatros. Creo que Tito Cosa decía que los únicos que... Hace mucho esto. Acá hay una cosa remozada de la dictadura. Pero decía, los únicos que le dan bola a la cultura importancia son los milicos porque la prohíben. Porque Claro. el resto de los estados socialdemócratas o procolonialistas no le daban bola, no la atacaban, no la censuraban, pero tampoco le daban ni 5 de pelota. Claro. Los milicos sí ponían el ojo, como Claro. estos. Ante un momento donde hay tanto cansancio de la sociedad, hay también una ametralladora en medios de comunicación, que no son tantos, porque por la situación económica que generan cada vez son menos, y la gente no puede pensar, o solo piensa lo que te están diciendo, y además abrumada por la realidad, sin entender muy bien también que te lo generan. Quienes por ahí pueden de otras maneras hacerte dar cuenta de lo que está pasando son los artistas en todos los planos, y por eso, por ejemplo, atacan entonces a Lali, a Dillon y a todos los que se van expresando al respecto. Lali lo hizo antes y muchas otras, también por ejemplo Marilina Bertoldi, son millones. Lo que pasa es que con Lali explotó aún más porque fue, la verdad, primero que es una artista muy convocante y Es la además le reina dedicó- del pop en Argentina. no, y además le dedicó también un programa de televisión en La Nación Más, y fue extremadamente violento. Milei. No sé quién decía, quizá esa analogía vos la puedas remedar un poco más, que como imita todo lo que tiene que ver con todo lo que está mal, Trump había tenido una conflagración así similar con Taylor Swift. Exactamente. Y eso se ve que los posiciona en algún lado. No sé cuál fue el resultado de eso para Trump, para Taylor Swift fue A ella le buenísimo. genial. A ella le Sí, fue a ella- genial. a ella le fue bárbaro. Entonces, imitás cualquier ejemplo y para Trump, ¿cómo le fue? De hecho, ella tuvo documentales, digo, tengo una prima de 18 años que es Swiftie, entonces hay muchas cosas de Taylor Swift que sé. Y bueno, hay un documental donde está dedicado a que ella quería expresarse y alrededor los productores le decían, no te metas en ese terreno y por qué yo voy a dejar de decir lo que pienso. Y mucha gente, muchos artistas del pop la acompañaron, que no fue tanto el caso de Lali. Me parece que Lali ayer recibió muchísimo más apoyo por parte de artistas de la escena rock y del trap y no tanto del pop. Puede Digo, ser, es verdad, es verdad. Digo, Pero sí María de la Becerra sí. CGT. Claro, pero Eso. digo, hay algo también que ya acá estoy hablando en términos de industria, Ah, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un nombre, Tini. Sabemos también por dónde viene Tini, que bueno, no ha salido a decirte Banco Lali. los sellos para los que laburan deben tener que ver. Sí, y también algo más quizás vinculado a otras cosas, ¿no? Ahí hay un linaje, digamos, para decirlo elegantemente, para que Sí. no quede mal, o no se malinterprete lo que quiero decir, pero sí hay una cuestión también de industria, digo, Emilia tampoco se expresó, digo, no necesariamente lo tienen que hacer, pero también... sí. Pero ¿Cómo hay, que no? Están maltratando a una compañera que la cruzaste en escenario, una piba como vos, que la conoces, la están bardeando. El presidente, ¿cómo vas a ser tan Este soreta? presidente. ¿Cómo pero no digo, vas a- hay algo, digo, no pongas de no es- última, Milei sos un choto, es, che, no, Lali, te mando un abrazo. Te puede pasar a vos, te va a pasar a vos Te en va a algún pasar, momento. no tenga duda, te está Exacto, pasando. digo, pero hay una postura, no es que lo pienso yo, hay una postura de, bueno, no necesariamente lo tienen que hacer. Totalmente. Digo, me Sí. parece que está esa postura también instalada desde lo social, por eso también Que empieza eso viene de la dictadura. El no comprometerse con el otro, el Exactamente. mirar para otro lado, Bueno, es la viene victoria de dictadura. ellos. ¿Eh? Esa es la victoria de ellos. Claro. Y esto de la Parte, tibieza, parcial. de lo que está quieto, por eso hay algo que sucede, no solamente en la escena musical, sino en la cultura en general, que tiene que ver con lo disruptivo, con la rebeldía, con activar y sacudir esas estructuras que estaban fijas. Bueno, mover ahí el tablero y ahí se genera algo novedoso y la gente, ¿entendés? Hay algo identitario y representativo
para el Exacto. pueblo. Sí, también, eso es la cultura. Sí, también me parece que tienen que aleccionar un poquito ellos, Milei, haciendo esto también. No sé igual si lo piensa tanto, aunque no creo que el tipo sea un tarado y no sepa lo que hace, porque está pasando algo que es potente. En los recitales, en los diversos recitales, la gente lo está bardeando a él, a Caputo, los están señalando, a Macri. Entonces también de alguna u otra manera deben tener que frenar eso, porque se te viene el agua cuando pasa eso en los lugares tan masivos. Falta que canten en la cancha, en los partidos, ¿no? Sí, sí, y un poco a mano alzada pensamiento, reflexión, que tiene que ver con que Milei salió disputando un nicho en las redes de rebeldía, de disrupción, que la dirigencia política del campo popular no supo contrarrestar, al contrario, puso al más político de los políticos. Ahora, Lali sale a disputar una porción de esa, desde la rebeldía, desde lo disruptivo, le sale a disputar mano a mano a otro influencer que no se dio cuenta que es el presidente. No, y igual que como no es rebelde, Milei, es violento. Es violento, Eso que ese no es rebeldía, es violencia violento. institucional. Y él ganó en las redes sociales no siendo rebelde, siendo violento. La gente votó un tipo violento, pero él sigue siendo no un rebelde. cosplayer que no se puede poner otro rol como el de institucional, no tiene capacidad para dos roles y prioriza el de influencer. Exactamente. Y que es la misma base de razonamiento que los negacionistas cuando te dicen, claro, y los derechos humanos de los milicos no, para. Los derechos humanos es una categoría jurídica, no me parece a mí, sino que tiene que ver directamente con los derechos de las personas avasallados por los estados y a poner equilibrio de una mirada internacional jurídica lo que significan los derechos humanos. Que a un rati lo mate un ladrón no tiene nada que ver con los derechos humanos. Que un rati mate por la espalda a un tipo desarmado, sí, porque es violencia institucional, es porque ahí está el poder. Y esa jurisprudencia viene cuando te quieren confundir diciéndote, bueno, pero ¿y los derechos humanos de los militares? Chupámela, eran el Estado. Claro. Era el Estado, era otra cosa, y eso quedó demostrado con los jurídicos. Cuando Milei dice que se banque la pelusa, está Ella diciendo empezó. eso, me estoy poniendo en el mismo lugar. Ella empezó. Ella empezó y que se banque, que yo no le puedo contestar, no, flaco, sos el presidente, y es mucho más peligroso que sea violento, porque es un violento con el Estado en las manos. Claro, y además no puedes contestar así, la verdad que no. Bueno, me parece que ahí siempre Perdón, me recuerdo. calenté. No, me encanta porque justamente, digo, es la idea de la columna. Nosotros hablamos de viernes para fingir demencia, pero siempre hacemos un análisis. El medicamento no hace el efecto a tiempo. No lo estamos pudiendo comprar. No estamos pudiendo. Pero nunca dejamos de hablar del contexto. Digo, a mí lo que más me gusta de hacer esta columna es que contextualizamos las películas y hablamos de la dimensión política también que tienen, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo no íbamos a hablar de lo que le están haciendo a la cultura? Totalmente. Y algo que quería decir en relación a lo que vos venías mencionando es que me parece que es necesario oír que de alguna manera están emergiendo estas preguntas en relación, bueno, ¿cuál es el funcionamiento del Estado? ¿Cómo funciona el Estado? ¿Dónde influye? ¿Cómo influye? ¿Qué pasa qué es esto de la patria? Por ahí es muy pavo, pero es una pregunta que de alguna manera siento que la sociedad se está haciendo, y siempre recuerdo el discurso de Cristina del año pasado. Ahí estábamos en la Plaza de Mayo y llovía y hacía frío, y ella hablaba de repensar el diseño institucional. O sea, realmente hay algo de esto de nos agotamos y son todos iguales y agarramos la motosierra y que sea lo que Dios quiera, que tiene que ver con qué pasa con la institucionalidad. Digo, con las instituciones, digo, no solamente que tiene que ver con los tres poderes, sino también con cómo funcionan las instituciones públicas. Hay algo de lo público, del Estado, de la patria, de los derechos que está muy movido. Entonces es como la pregunta es, no sé cómo funciona, y ante la mínima, porque siento que me están cagando, me atajo, ¿no? Entonces, digo, es agotador el hecho de decir, bueno, tengo que salir a dar otra vez esta lucha y explicar las cosas, pero hay que repensar el diseño institucional. Me parece que de alguna manera hay una clave ahí para recoger el guante. Bien, bueno, escúchame, hablemos de pelis. Hablemos de pelis. Ahora arrancamos para fingir Por demencia. favor. Seguimos con el modo Oscars. Porque me encanta. Hasta el 10 de diciembre vamos a estar en esta, y yo les dije que acá sale la subjetividad. Entonces vamos con el puesto número 3. Primer puesto, hablamos de Scorsese. Sí. En segundo lugar hablamos de La última de Lántimos, Es verdad. que estaba basada en una novela.
Hoy vamos a hablar de The Holdovers, que la tradujeron acá como Los que se quedan, que está dirigida por Alexander Payne. Y vamos bajando, vieron que empezamos con una de 3 horas y media, fuimos a otra de 140, ahora 130. Vamos bajando, un aplauso. Con un pochoclo alcanza. No hace Ahora nos falta parece comprar el poco. tarro. Ahora, claro, vamos a ir bajando los minutos. Vamos a ir bajando de a poquito con la duración de las películas. Y nos vamos a situar esta vez en los años 30. Y yo recién les dije, bueno, la semana pasada hablamos de una adaptación de una novela. Esta no es una adaptación, pero tiene el espíritu de los cuentos de Dickens. Es una historia navideña. ¿Esto quiere decir que es una película de Navidad? No. Transcurre en época de fiestas, pero no es Mi pobre angelito. Claro. ¿Se entiende? O sea, no es una peli de Navidad. Es una historia navideña, ¿no? Como los contaba Dickens en su momento. Y tiene mucho de una peli de Frank Capra, que es de 1946, como Qué bello es vivir. Recomiendo profundamente si no vieron este clásico del cine hollywoodense. Va por ese lado. ¿De qué va la película? La pregunta que nos hacemos todos los viernes. Con los dos manitos así. Así, El montoncito. ¿de qué va la película? Contame la sinopsis, yo te cuento. La historia es Los que se quedan. Tenemos una escuela secundaria que funciona como internado y en Estados Unidos el momento de las fiestas de Navidad y fin de año es el momento de receso escolar. Pero imagínense que no es acá, tenemos ventilador, aire acondicionado, nos estamos muriendo de calor, quiero estar en la pelo pincho, allá es todo lo contrario. Hay nieve por todos lados, qué frío que hace, encendamos la estufa. En ese contexto climático hay gente que se va a tener que quedar en la escuela. Por eso los que se quedan. Ojota. No vamos a tener que quedar en la escuela porque a mi papá o a mi mamá le pasó algo. Entonces hay un profesor que también se tiene que quedar a cuidar y a hacerse responsable de estos adolescentes. Los protagonistas van a ser 3. El señor Paul Giamatti, que se pasa y ojalá que le den un Oscar, porque es una de las mejores actuaciones de todas las pelis de los Oscar. Realmente él está muy bien porque viene a interpretar a un profesor mordaz, hosco, que vos lo ves y es como feuchi, ¿viste? Te repele, pero por eso digo, tiene algo de Dickens que desde lo físico te genera rechazo, pero en realidad tiene un costado muy tierno. Sí, es con el que logra empatizar con los adolescentes y cuidarlos, ¿no? Aunque al principio se muestre como muy exigente, les voy a tomar examen, entonces vos no te vas porque reprobaste. Hay algo de eso. Pero también vamos a tener a la cocinera, que transcurre los años 70. Acaba de perder a su hijo adolescente en la guerra de Vietnam. La cara de Mario, Claro. durísimo. Es un montón. Entonces ella elige también quedarse para cocinarle a los chicos que se van a quedar en el internado junto con el profesor. Y de los chicos que se quedan, que son poquísimos, es un grupo muy reducido, va a haber uno que se va a destacar, que va a ser también otro de los protagonistas. Y la historia de él es que la madre decidió irse de vacaciones con su nuevo marido y le dijo, mira, yo no tuve luna de miel, quédate, yo después te prometo que te voy a llevar de vacaciones. Mamá, ¿cómo me haces esto? Nadie se queda, vienen las fiestas, yo quiero estar con vos. Entonces, de ahí se arma un vínculo, una tríada entre el profesor, la cocinera y el adolescente. Sigue muy de cerca la narración de las novelas de formación donde todos los personajes van a aprender algo. Entonces, la propuesta de la película, más allá de que no es moraleja. No es no moraleja. Tiene el carácter de moraleja. No es muy bien, Mario. Claro, bien. No hay algo moralizante de mirá que te levanto el dedito. Porque... Claro, no, es que los personajes, cada uno de distinta manera, porque atraviesan 3 experiencias distintas y se acompañan en ese trayecto, van a aprender algo. ¿Sí? Algo relacionado a su vida personal, ¿no? Entonces es esta idea, ¿vieron cuando fue el Mundial? Es increíble lo que voy a decir, pero cuando fue el Mundial nosotros hablábamos de, bueno, perdió Argentina con Arabia, pero este es el desarrollo del personaje para que al final lo de Messi sea heroico. Claro. Ese es el espíritu de esta película. Acá hay algo
donde, bueno, hay algo medio heroico hacia el final. No quiere decir que van a ganar la Copa del Mundo. No, eso nosotros nada. Eso nosotros nada más. Sino que aprenden algo que es muy valioso para ellos. Y esto va a ser muy bien acompañado, no solamente desde el tratamiento visual, que es típico de una peli de los 70. No es que ahora hay mucho abuso del vestuario, el maquillaje y otras cosas del tratamiento de la puesta en escena, que es como vamos a hacer que parezca a los 70, entonces lo exageran. Y acá no está exagerado nada. Vos te das cuenta que son los 70, a pesar de que no aparezca ningún cartel que te diga 1970. En la película anterior sí había señalado esa característica de que se note la escenografía. Claro. Digamos. ¿Y más por a lo qué? Tim Burton. Claro, pero veníamos de una peli de justamente lo que quería generar era como un efecto de te hago creer que es la era victoriana, pero en realidad no Sabe. tiene tiempo. Claro. La peli, ¿no? De ciencia ficción podría ser podría ser futurista, podría transcurrir en el pasado, no sabemos, no hay Me años. encanta. En esta no. Y a mí lo que me parece muy interesante es que por lo general está este recurso del cartel en cine para indicarte espacio-tiempo. Y acá no aparece eso. Te das cuenta que son los 70 por lo que escuchás, que tampoco es que aparecen bandas de los 70, pero hay algo... Clima. Eso, el clima, la guitarra, la batería, que decís, esta es como música de los 70. Y desde lo visual también, la única referencia clave es que viene de la guerra de Vietnam, o sea, el hijo lo perdió la cocinera en la guerra de Vietnam y decís, son los 70. Ahí confirma. Confirmado. Y hoy es muy difícil de lograr eso en cine, ¿no? Desde lo visual, desde la banda sonora. Entonces, me parece interesante, ¿no? La música, porque te hace sentir que ellos están en un camino, ¿no? Están en un camino donde hay desvíos, donde hay calles sin salidas, donde hay aperturas, donde hay señales de tránsito, ¿no? Como el camino de la vida. Hay una afuera y adentro, porque no sé por qué me quedé dentro de la escuela. Hay mucho interior, pero en un momento... Hay una afuera. Hay una afuera. Y ahí es como que pareciera que aparece la road movie. A mí me encanta eso, cuando pasa. No es 100% una road movie, ¿sí? Pero hay un momento donde aparece la ruta, donde aparece un auto, donde los personajes salen a buscar, Claro. ¿no? La búsqueda del Sí. personaje, el desarrollo. Yo me estaba agarrando claustrofobia. Dentro de la escuela todo el Es que año. las películas que transcurren en interiores, ya vamos a hablar de Sofía Coppola, que es fan del interior. Por eso... Agobia. Sí, es hermoso lo que hace Sofía. Me voy a ir un cachito nada más, ¿sí? Es hermoso lo que hace Sofía porque con el pastel te engaña. Decís, ay, qué lindo, es como un cuento de hada, pero estás todo el tiempo encerrado, hermano. Pero eso lo vamos a dejar para la columna de la semana que viene. Los voy a dejar con las ganas un ratito. Pero es interesante esto. Todo interior, sensación de agobio, de te querés ir como los personajes de ahí. Decís, esta escuela es enorme, pero están solos, sin su familia. ¿Tienen familia? ¿Qué pasó con la familia de esos personajes? Hasta que aparece la búsqueda y bueno, vamos a agarrar el auto. Y ahí el aprendizaje de cada uno independientemente. Es una película de las que ya no se hacen. ¿Por qué? Porque tienen que ver más por ahí con el estilo que se hacía quizás en los 90. Hay un espíritu de lo tierno, ¿no? Son personajes muy entrañables los de esta película. Y también lo digo de esta intencionalidad que hay ahora por parte de ciertos realizadores de vamos a hacer que vos te des cuenta todo el tiempo y lo voy a exagerar que transcurre en los 70 o que transcurre en los 80. Entonces te ponemos todo el tiempo ciertos consumos pop, desde la música, desde las revistas que se consumían, el vestuario. Acá no, todo muy tranqui. Pero vos todo el tiempo sabés que estás en los 70. Y eso ya no se hace. Bien, Claro. bárbaro. Claro. Bueno, entonces, ¿esta cuántas views tiene? Ya están en En el puesto número 3 Tres. es un 9. Ah. Veníamos de 2.10, es un 9, es un 9. Ah, ok. No, seguimos en puestos altos. Ya vamos a llegar a las que eran una cara. Aplausos. Sí, Hay aplausos, yo dije... Cierto. dijo. Pero falta todavía, eso va a ser más para marzo. Bien. Las Opa. pelis Claro, que son cuando una caca. corresponde, vaya Bien. marzo.